Esta boca mía. Capítulo 10. La boca calumniadora. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y quien es indulgente con ella, comerá de su fruto, para vida o para muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Si usted ha oído o leído alguna enseñanza acerca del uso de la boca, probablemente ha leído este pasaje bíblico varias veces. Ya lo hemos mencionado en este estudio, pero es tan vital para este tema que vale la pena repasarlo. Piense en él por un momento. La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Captamos la idea de lo que esto significa? Significa que usted y yo vamos por la vida con un inmenso e impresionante poder, como el fuego, la electricidad o la energía nuclear, exactamente debajo de nuestra nariz, es decir, en nuestra boca. Un poder que puede producir vida o muerte, dependiendo de cómo se use. Con este poder tenemos la capacidad de hacer bien o mal en gran manera y de producir un beneficio o un daño igualmente grandes. Podemos utilizarlo para crear muerte o destrucción o vida y salud. Podemos crear enfermedad, dolencias, disensión y desastre o hablar y crear salud, armonía, exhortación y edificación. Es nuestra la elección. Sembrar y cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Note que la segunda parte de Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que comeremos del fruto de nuestros labios. Eso nos recuerda el principio espiritual que cosechamos lo que sembramos. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos ruina, decadencia y destrucción. Pero si sembramos para el espíritu, del espíritu cosecharemos vida y salud en abundancia. ¿Sabía usted que tiene el poder de hacer algo con su futuro? El poder está ubicado bajo su nariz, en su boca. Recientemente estaba leyendo en un librito que Dios, en este preciso día y hora, está buscando águilas que vuelen alto, hombres y mujeres de integridad que actúen con rectitud, cumplan su palabra y sus compromisos y vivan en santidad. Alguien dijo que es tremendamente difícil ser un águila que vuela alto cuando se está rodeado de muchos pavos. A veces es difícil mantener el control de nuestra boca, de lo que decimos, ser positivos y glorificar al Señor cuando todos los que nos rodean andan quejándose y actúan negativamente. ¿Utiliza su boca para exhortar y edificar o la está utilizando para desalentar y destruir? ¿La está utilizando para su edificación y la de otros o la utiliza para echar abajo todo? ¿Tiene idea de cuán importantes son las palabras de su boca? Como ya lo hemos enfatizado, si hay alguna área de nuestra vida en la cual es necesario ejercitar disciplina y autocontrol, es en la elección de nuestras palabras. Ya mencioné que alguna vez el Señor me dijo que mi gran problema era que hablaba demasiado. Lo que yo hablaba no era necesariamente malo, pero era parloteo vano. ¿Sabe lo que dice la Biblia sobre esta clase de actividad? Dice que si somos dados a hablar mucho, nos meteremos en problemas. Eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 7. Eso fue lo que aprendí en mis primeros años de ministerio. Si hablo demasiado, me siento incómoda y pierdo la paz. No necesariamente porque sea malo lo que digo, sino porque sencillamente necesito estar callada y escuchar. Hablar una palabra a tiempo. El siervo de Dios dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo y de quien aprende, para que sepa cómo hablar una palabra a tiempo al cansado. Mañana tras mañana me despierta mi oído de discípulo, dispuesto a aprender. Isaías capítulo 50 versículo 4.
Usted y yo necesitamos entrenarnos para mantener nuestro oído expectante ante lo que Dios habla. También necesitamos hacer lo que dice Santiago, ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago capítulo 1 versículo 19. ¿Qué cree usted que pasaría si pensáramos en lo que vamos a decir antes de hacerlo? ¿No cree que nos abstendríamos de decir ciertas cosas? El profeta dijo que el Señor le dio lengua de discípulo, de alguien que aprende y recibe enseñanza, para que supiera cómo hablar una palabra a tiempo, alcanzado. ¿Ve usted gente cansada en el cuerpo de Cristo? Sí, el mundo tiene problemas serios, pero también existen muchos necesitados que han nacido de nuevo y están llenos del Espíritu de Dios. Como ministra del Señor no estoy viendo el gozo que deberían evidenciar quienes son sus hijos. Según lo dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza o nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo y la alegría no se encuentran en las circunstancias, sino en Cristo, el misterio de los siglos, quien mora o habita en nosotros. Usted y yo estamos aprendiendo a encontrar nuestro gozo y alegría en Cristo, solamente en Él. Y mientras estamos en el proceso, hablar palabras a tiempo los unos a los otros evitará nuestro cansancio. Esto no debe ser así. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 10. Durante los años de mi vida y ministerio he aprendido mucho acerca del chisme, del hábito de criticar, de encontrar faltas y condenas a los demás. He aprendido que todo esto le disgusta al Señor. Le conmueve que con la misma boca que lo bendecimos y alabamos, maldigamos y condenemos a nuestro prójimo, hecho a su imagen, tal como nosotros. Eso es fácil de hacer, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Por el orgullo. El orgullo produce la actitud de que somos limpios y tenemos la razón, y si alguien no está de acuerdo con nosotros, algo anda mal en él o en ella. La Biblia dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Nos haría bastante bien si escogiéramos a 3 de nuestros amigos y varias veces al año nos sentáramos con ellos y les preguntáramos, ¿cómo me ves tú? Porque nosotros nos vemos de una forma muy diferente a cómo nos ven otras personas. Creo que uno de los favores más grandes que podemos hacerle a Dios y a nosotros es comprender que tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a ser perfectos. Ahora bien, no hay nada de malo en ser menos que perfectos. Si tenemos un corazón perfecto para con Dios, el Señor mira nuestro corazón y nos considera perfectos si estamos en el camino que busca de la perfección. Si fuéramos los suficientemente humildes para vernos tal como somos, no seríamos tan rápidos para criticar a los demás ni para difundir esa crítica y calumnias. Difundiendo calumnias. En un diccionario sobre raíces griegas de nuestro idioma encontré la definición de calumniador o difamador, como el que encuentra faltas en otros y esparce o difunde críticas y calumnias. Después de leer esta definición, comencé a pensar en la palabra difundir. Difundir no quiere decir necesariamente salir y contarle algo a otras 10 personas. Se puede difundir algo contándoselo tan solo a una. En una ocasión, pasé por un periodo durante el cual tuve que superar el chismorreo, es decir, el contar cosas a otras personas, pero aún se las contaba a Dave, mi esposo, aunque sabía que Dave no repetiría lo que yo le contaba confidencialmente. Finalmente comprendí que exponiéndolo a estas historias, ya fueran ciertas o no, corría el riesgo
de envenenar su espíritu. Usted sabe que tan pronto nos dicen algo acerca de una persona, aunque decidamos no creerlo, esa información queda almacenada en nuestro interior. Y la próxima vez que encontremos a esa persona, la vamos a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha sido envenenado. La palabra griega traducida en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11 como calumniadora es diabolo, que significa Satanás, falso acusador, diablo, calumniador, según la definición de Strong. Como ya lo he anotado, el diccionario griego expresa que este adjetivo significa calumniador y falso acusador, y que en su forma sustantiva se traduce como alguien dado a encontrar faltas en el comportamiento y en la conducta de otros, y a difundir sus insinuaciones y críticas en la iglesia. ¿Comprende lo que eso significa? Significa que cuando usted y yo criticamos, condenamos y acusamos falsamente a otra persona, le estamos permitiendo al diablo utilizar nuestras bocas. Como nos dice Santiago, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3, versículo 10. Ahora bien, por favor entienda que no le estoy dando este mensaje porque no tengo problemas en esta área. Los tengo. Por lo tanto, no es necesario que se sienta culpable si ese también es su caso. El Señor nos lo está revelando porque quiere hacer algo bueno en nuestras vidas. Pero nuestra boca, la forma como la utilizamos, está afectando nuestra unción. Quizá muchos de nosotros hayamos recibido revelación sobre no juzgar a otros o hablarles con aspereza. Pero aunque la aspereza no es calumnia o crítica, tienen el mismo sabor. Si tengo la capacidad de hablarle vida a usted, de alentarle, de ayudarle, de hacer que se sienta bien, de animarle a creer que puede lograr lo que se propone y escojo la opción de desalentarlo, desanimarlo, hacerlo sentir infeliz, introducirlo a flaquear y darse por vencido, entonces hay algo malo en mi boca. Muchas personas en el cuerpo de Cristo utilizan sus bocas para propósitos perversos como calumniar, criticar, deprimir y desalentar a otros. Me aflige ver que muchas personas se congregan ante el altar buscando liberación de heridas y dolores que otras personas les causaron 15 o 20 años atrás. Con frecuencia, esas personas no pueden apropiarse de las bendiciones que Dios tiene para ellos, porque alguien hirió o quebrantó sus espíritus y adquirieron una imagen de fracaso. A veces están tan deprimidas y abatidas que nunca pueden levantarse de su estado de postración en la vida. Usted no imagina cuánto me hiere, cuánto me duele ver personas que difícilmente se pueden acercar a otros para hablarles con autoridad espiritual como yo, sencillamente por la manera como fueron tratadas en el pasado y aún en el hogar o en la iglesia. Mi hermano, mi hermana, estas cosas no deben ser así. No quebranten su espíritu. Padres, no provoquen o irriten a sus hijos. No sean duros ni los hostiguen, para que no se desalienten ni se vuelvan hoscos y ásperos, y se sientan inferiores y frustrados. No quebranten su espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Yo hice esto con mi hijo mayor, porque era ignorante y no sabía nada mejor. Quisiera haber levantado a mis dos hijos mayores de la manera correcta como crié a los dos menores. Todos nosotros somos producto del medio ambiente del cual provenimos. Gracias a Dios que Jesús abre todas esas puertas para liberarnos. Él sana a todos los quebrantados de corazón. Lucas capítulo 4, versículo 18. La Biblia dice que Él es tan tierno y delicado que no quebrará la caña cascada. Isaías capítulo 42, versículo 3. Él tiene el bálsamo sanador para los cuerpos y los espíritus quebrantados. Jeremías capítulo 8, versículo 22 y Malaquías capítulo 4, versículo 2.
Si usted se acerca a Jesús herido y lastimado, Él lo sanará y capacitará para que le lleve sanidad a alguien más. Aquellos que usted ha herido le perdonarán y recibirán sanidad. Hoy mi hijo mayor trabaja para el Ministerio Vida en la Palabra y tenemos una magnífica relación. Él y yo nos amamos, pero yo lo había herido haciendo exactamente lo que me describe este versículo. Lo sermoneaba, lo hostigaba y lo agraviaba. Siempre le repetía lo mismo una y otra vez. Antes de que mi hijo y yo pudiéramos ser libres de esta esclavitud, tuvimos que aprender la lección establecida en este pasaje. Espero que usted la aprenda más rápido. No quebrante el espíritu de otra persona. Sea una dulzura. Esposas, sométanse a sus esposos, subordínense y adáptense a ellos, como es correcto y apropiado, y es su deber en el Señor. Esposos, amen a sus esposas, sean afectuosos, benévolos y compasivos, y no sean ásperos, amargados o resentidos con ellas. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. En el pasaje inmediatamente anterior al versículo que leímos, vemos cómo las esposas y los esposos deben considerarse y tratarse los unos a los otros en el Señor. A las esposas se les dice que se adapten a sus esposos. Ahora bien, sé que a nadie le gusta adaptarse a otra persona. Disponibilidad para la adaptación no hace parte de nuestra naturaleza, pero hace parte de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Sométanse los unos a los otros en reverencia por Cristo, el Mesías, el ungido. Efesios capítulo 5, versículo 21. De la misma manera, los esposos deben ser afectuosos y benévolos. La palabra benévolo no quiere decir que los esposos deben sentir lástima por sus compañeras. Significa que deben ser considerados con ellas, no ásperos, amargados o descorteses. Así que aquí vemos una relación bilateral, es decir, en dos sentidos. La esposa se adapta a su esposo, se convierte en una dulzura para él, y el esposo la ama y es considerado con ella. Aprenden a tratarse y a hablarse el uno al otro con amor, dignidad y respeto. Cuando aprendí que Dios quería que yo fuera una dulzura para mi esposo, no sabía cómo hacerlo y me resistí. Durante toda una semana Él me repitió, sé dulce, sé una dulzura, pero yo no podía entenderlo. Hacia el final de la semana, una mujer me dio una pulsera que tenía la inscripción Cuipo. Cuando le pregunté qué significaba, me dijo, oh, es una palabra hawaiana que significa dulzura. Dije, comprendiendo que Dios continuaba enfatizando lo que me había estado diciendo durante la semana. El regalo fue una fuerte confirmación. Si algo he aprendido de Dios es que Él no se da por vencido. Es más persistente que cualquier otra persona que yo haya conocido. De repente supe que el Señor me estaba liberando de la aspereza y mantuvo su mensaje de sé una dulzura delante de mí de una manera poco usual. La pulsera era tan pequeña que una vez que la puse en mi muñeca fue imposible que me la quitara. Tuve que utilizar jabón y loción y trabajar duro para quitármela. En año y medio me la he quitado solo 2 o 3 veces. Así que durante años he tenido este recordatorio del Señor en mi mano día y noche. Sé una dulzura. Si usted quiere hacer de su esposo una dulzura, sea una esposa dulce. Si quiere tener una esposa dulce, sea un esposo dulce. Inténtelo, da resultado. Al comienzo no sabía cómo hacerlo y todavía estoy en el proceso de aprender, pero ahora lo hago mucho mejor. Solamente sea un encanto, dulce, amable y dispensador o dispensadora de ánimo y aliento. El espíritu es la clave. El fuerte espíritu de un hombre lo sustenta durante el dolor y los problemas del cuerpo, pero ¿quién puede sufrir o levantar un espíritu débil y quebrantado? Proverbios, capítulo 18, versículo 14. ¿Comprende lo que dice este versículo? Dice que una persona
puede soportar cualquier cosa que venga a su vida si tiene un espíritu fuerte dentro de sí que lo sostenga en esos tiempos de problemas. Pero si su espíritu está débil o herido, tendrá dificultades para soportarlos. ¿Sabe cuál es el problema con muchos miembros del cuerpo de Cristo hoy y por qué parece que no pueden manejar sus dificultades? No es porque sus problemas sean mayores que los de los demás, es porque son débiles, débiles de espíritu. La Biblia dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos capítulo 15, versículo 1. Debemos alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Hemos visto en Romanos capítulo 12, versículo 8, que uno de los dones ministeriales dados a la iglesia es el de animar y exhortar. Tales personas son generalmente muy fáciles de reconocer porque cada vez que nos acercamos a ellas, nos hacen sentir mejor con lo que dicen y hacen. En ellos parece natural que alienten, animen y fortalezcan a otros con su presencia y su personalidad. Ahora quizá usted y yo no estemos en el oficio de animar o exhortar, pero todos podemos dar ánimo y aliento. Todos podemos exhortar. Todos podemos edificar, animar y hablar vida. Podemos rehusar ser criticones y calumniadores. Podemos negarnos a hacer el trabajo del diablo con nuestra boca. Anímense y fortalezcanse ustedes mismos en el Señor. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David halló fortaleza en Jehová, su Dios. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6. Quizá ahora usted esté pensando, bueno, Joyce, ese es un buen mensaje, pero la verdad es que soy yo quien necesita a alguien que me exhorte y me anime. Permítame decirle qué hacer en esta situación. La conozco porque he pasado por ella muchas veces. Yo solía desanimarme tanto en mi ministerio que quería darme por vencida y renunciar. Parecía que no había nadie que me diera ánimo. Me cansaba de hacer el bien. Trabajo duro, viajes agotadores, aún estaba criando a mis hijos, colocando las bases para un nuevo ministerio y tomando numerosas decisiones. Y llegaba a estar física, mental y emocionalmente agotada. Sentía que necesitaba ánimo, pero nunca había quien me lo diera. De hecho, me enojaba porque no había alguien que me animara. Pensaba en lo mucho que hacía por otros y en lo poco que ellos hacían por mí. ¿Sabe lo que esa forma de pensar produce? Llena el alma de amargura y resentimiento, y no es así como el Señor quiere que reaccionemos. Quiere que nos acerquemos y encontremos en Él nuestro aliento y fortaleza. Finalmente aprendí que si en lugar de enojarme, sentirme amargada y resentida, me acerco a Dios en oración humilde y fervorosa, todo marcha mucho mejor para mí. Yo le he dicho, Señor, necesito que me den ánimo, y en una semana o dos Él le ha hablado a 6 o 7 personas para que lo hagan. Lo que ha ocurrido después es que he recibido una cantidad enorme de tarjetas, regalos y flores. La gente se me acercaba con palabras y gestos de aliento. Pero cada vez que me he permitido estar resentida y quejumbrosa por la falta de ánimo, las cosas no han hecho más que empeorar. Puede que en este preciso momento usted sienta que no le importa a nadie y que nadie le aprecia. Tal vez la razón por la cual nadie parece apreciarle es porque la gente está tan enfocada en sí misma que no sabe cómo valorar a los demás. O tal vez no comprenden su necesidad. Si se amarga y resiente contra ellos, quizá nunca aprenderán y usted nunca recibirá de ellos lo que más desea. De hecho, su amargura y resentimiento podría terminar destruyéndolo y así también su relación. Pero si le lleva su carga al Señor, lo escuchará y le ayudará. Como Él tiene miles de exhortadores en el cuerpo de Cristo, enviará la persona apropiada para que lo estimule, anime y edifique. Primero ora,
luego cosecha. No se siente a esperar que alguien venga a darle ánimo y no se niegue a animar a otros solo porque no está recibiendo aliento. No espere que vengan hasta usted, vaya hasta ellos. Recuerde la regla espiritual, usted cosecha lo que siembra. En este momento puede que esté cosechando el fruto de semillas sembradas en el pasado, cuando se negó a darles aliento a otros. Pero eso puede cambiar. Ocúpese sembrando para una nueva cosecha. Comience a ser un exhortador. ¿Una boca calumniadora o confortadora? Según la concordancia, la palabra griega que se traduce como exhortar es parakletos, que la versión Reina Valera revisada se traduce como consolar, refiriéndose al Espíritu Santo. Si usted y yo nos acercamos a una persona para alentarla y fortalecerla a fin de que siga adelante con Jesús, porque Dios está con ella y quiere hacer grandes cosas con su vida, estamos ocupados en la exhortación. ¿Qué ocurre entonces? Que el bálsamo sanador de Galaad comienza a destilar en el alma herida de esa persona. De repente empieza a pensar, sí, yo creo que puedo lograrlo. Eso es exactamente lo que el Consolador, el Espíritu Santo, hace por nosotros. Está a nuestro lado para consolarnos, alentarnos y animarnos a continuar, a seguir adelante. Y eso también es lo que debemos hacer los unos con los otros. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que debemos elegir. Podemos abrir nuestra boca y usarla como diabolos para encontrar faltas, calumniar, acusar y difundir insinuaciones y críticas, o como paracletos para animar, fortalecer, ayudar, inspirar y consolar. Cuando abrimos nuestra boca, lo que ella expresa puede ser del diablo o del Espíritu Santo. ¿De quién será entonces lo que expresa?